119, versículos del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy dispongo mi corazón, mi mente y todo mi ser espiritual para que me hables, me enseñes, me guíes, me muestres el camino, porque quiero obedecerte. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo renuncio a lo oculto de mi corazón, a toda cosa guardada. Tú conoces cada lugar de mi corazón. Te permito que te enseñorees. Yo renuncio a mí mismo y entrego todo, porque te quiero a ti. Solo tu presencia, Señor, me da descanso. Enséñame, guíame, dame conocimiento, discernimiento, el temor de Dios y el dominio propio, porque son frutos del Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo mora en mí y me enseña a obedecerte. Te doy gracias porque hoy tu palabra va a dividir mi alma y mi espíritu, y sé que voy a obedecer al Espíritu que está en mí, porque tú eres, Señor, el que hace todas las cosas en mí y a través de mí. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Quiero guardar tu palabra, Señor, para no pecar contra ti. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu nos guía por sendas de rectitud. Te damos gracias en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si pueden observar el gráfico que tenemos hoy, tiene unas particularidades que aparentemente pueden que sean obvias, como decimos, pero que seguramente vamos a querer examinarlas y analizarlas, tal vez algunas. Esto nos va a llevar a algunas cosas que espero Dios nos hable, como decía la finalización de la oración que hacía Martica, que podamos mirarnos hacia adentro. Vamos, a propósito del tema que estuvimos hasta la semana pasada, ya la semana pasada cerramos, ¿ok? Sellos y Apocalipsis hasta ese sexto sello, ya quedó, no digo que completamente enseñado, porque obviamente no, pero en lo que respecta a las prédicas, entonces hoy arrancamos un tema nuevo, ¿ok? Pueden ustedes observar que el título pues ya en sí es sugestivo, y dice de menor a mayor, ¿ok? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué observan ustedes en la gráfica? Algo que nos llame la atención, que sea peculiar, que sea manifiesto o que se resalte así porque lo vean. Hay uno mirando al otro. Bueno, está buena esa. Ok, está ayudando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime? Uno mirando al otro. Que el uno ayuda a otro. Uno ayuda al otro. ¿Qué más? Hay un detallito. Uno sigue al otro. Uno sigue al otro, ok. Pero hay un detallito que está en común, que determina en sí el concepto de la gráfica o del dibujo. Que uno va para un lado y la otra va para Bueno, el otro. eso es algo importante, ok. Porque aquí tenemos dos ruedas que funcionan a manera de piñones, ok. Es un engranaje, ok.
y cada una gira en sentido seguramente opuesto, ¿ok? Para que produzcan la fuerza que se requiere. Pero además de eso, y eso es algo importantísimo, noten ustedes que todos estos tres de abajo están encorbatados. ¿Ok? Lo cual significa de una manera u otra que se encuentran en un lugar de privilegio, de liderazgo o de poder, digámoslo así. ¿Ok? Posición. Y digamos que ese no debe la corbata porque está de lado. ¿Ok? El corte, o no tiene. Pero noten ustedes lo curioso. Para poder que este suba, este necesariamente tiene que bajar. Porque la manera en cómo se mueven los piñones van encontrándose. Es decir, que si este baja, este tendría que subir. Y aquí lo curioso es que los que están encorbatados están con la disposición de ayudar a que el que se encuentra arriba tenga las mejores condiciones de acceder a lo ideal. ¿Qué tiene que ver esto con de menor a mayor? Esto no es una lectura o una clase de trabajo personal o de mejoramiento de actitud o de sentido propio, para nada de eso. No es un coaching, ¿ok? Eso no tiene nada que ver. Pero el título sí es sugestivo y espero que nos lleve a alguna parte, porque dice que de menor a mayor. Y vamos a aterrizarlo como todo lo que nosotros procuramos hacer aquí en la iglesia, es que lo que vayamos a escuchar, lo que vayamos a ver, podamos aterrizarlo al contexto bíblico, porque si no, no tendría sentido. Esto lo va a repetir cada vez que tenga la oportunidad. Podría ser una película súper, podría ser un mensaje súper, podría ser algo muy súper, pero si no lo podemos aterrizar, si no lo podemos hacer nuestro, entonces eso queda como por allá, si eso lo dijeron para allá para otros. Entonces noten ustedes que arrancamos con de menor a mayor. ¿A dónde nos va a llevar esto? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Todos vamos al Evangelio de Juan, aunque está escrito, los que quieran buscarlo, de todas maneras está aquí registrado. ¿Ok? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Quién está hablando aquí? Sabemos que fue dicho o fue registrado en el Evangelio de Juan, pero ¿quién se lo dice a quién? Ok, el contexto es los discípulos de Juan el Bautista diciéndole, ay, el que está al otro lado del río, ese está echando fuera demonios, ese está sanando gente, todo el mundo lo sigue, todo el mundo escucha lo que él dice. Y le estaban diciendo a Juan el Bautista como diciendo, pues tú eres el líder, tú eres nuestro rabí, nuestro maestro, ¿qué va a pasar contigo? Porque por ahí hay otro que está haciendo más bulla que tú. Y Juan les dice, hey, tranquilos, es necesario, como dice aquí, que Él crezca, pero que yo mengue. Porque el propósito de Juan, como la figura que veíamos antes, ¿ok? Él estaba, en un momento pareciera que él era el centro de atención completo. Cuando Juan aparece, todavía Jesús no había hecho manifestación su intención ministerial, aunque en edad eran muy parecidos, pero Jesús todavía no se había manifestado al mundo. Sin embargo, Juan sí. La escritura nos dice de que Juan ya lo conocía, porque él llegó predicando y dando fuerte y dando látigo a todo el mundo diciendo que había que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado y que él era el precursor del que había de venir. Él iba a preparar el camino del que iba a venir después de él. Es decir, estaba hablando del Señor Jesús. Entonces cuando los discípulos le dicen de Juan, le dicen, maestro, pero es que mira, el del otro lado allá, la gente le está creyendo más a él. Básicamente fue eso lo que le dijeron. Y Juan les dijo, miren, no se preocupen por eso, que es necesario que yo como figura representativa desaparezca y se desvanezca quién soy yo para que Él crezca. Mantengan ustedes este contexto de este versículo porque va a estar de manera transversal moviéndose por todo el mensaje. ¿Okay? Si bien no lo vamos a ver, ténganlo presente, digan al Espíritu Santo que les recuerde, porque este versículo es el corazón del mensaje. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Ok? Entonces, dice, vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 15.
Quienes quieran buscarlo, quienes no, pues y alcancen a leer desde allá desde donde se encuentran, entonces lo puedan hacer. Estamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo del 44 al 49. Y voy a leer. ¿Ya lo tienen todos? Bien. Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Leímos de la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 44 al 49. La primera parte de esta escritura que acabamos de leer dice que se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Y dice también que está cambiado de color, mas lo espiritual no es primero. Y a mí esto me llamó la atención porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó. En primera instancia uno entra como un poquito choqueado. ¿Cómo así que lo espiritual no es primero? Y no es eso lo que nos dicen, que nosotros cada vez debemos procurar más y más ser más espirituales y parecernos más y más al Señor. Pero nos dice que aquí que lo espiritual no es lo primero. Importante que tengamos en cuenta, a propósito del resto del mensaje, que cuando habla de que lo espiritual no es lo primero, estamos hablando de orden cronológico. ¿Por qué cronológico? La escritura nos lo dice abiertamente. Porque dice que el primer hombre de la tierra fue terrenal, ¿ok? Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, que el primer hombre, hablando de Adán, ¿ok?, es el terrenal. Lo primero que se hizo en términos de visitación o presencia de especie aquí en este planeta, lo hizo Dios a través de la creación del hombre, y este hombre es terrenal, ¿ok? Tan terrenal era que termina siendo modificado su manera de pensar por el hábil manejo que le dio el adversario en su momento. Entonces, para que haya claridad, cuando dice que lo espiritual no es primero, no estamos hablando de la lectura de la Biblia, no estamos hablando de la oración, no estamos hablando del ayuno, no estamos hablando de vivir y actuar conforme Dios lo quiere. Cuando dice que lo espiritual no es primero, simplemente está estableciendo un orden cronológico. ¿Cómo fue que se dio la secuencia de la creación? Primero nace Adán, ¿ok?, de la tierra, por eso dice que es terrenal, y después el segundo Adán, que es el Señor Jesús, proviene del cielo, celestial. Dos cosas distintas, pero importantes que ustedes y yo las tengamos en cuenta, porque recuerdan cuál fue el, digámoslo así, el título o el eslogan del mensaje en un principio: de menor a mayor. Y Juan, capítulo 3, dijimos que decía que es necesario que yo crezca, que usted crezca. Okay, listo. Entonces, vamos a tener esto en cuenta. Génesis capítulo 25, versículos 21 al 25. Vamos a tratar de armar una especie de rompecabezas y que ustedes lo tengan presente con título, con el Evangelio de Juan que acabamos de citar, pero también lo que hemos leído de la primera carta de Corintios. Es decir, que nosotros, los seres humanos, en primera instancia tenemos una naturaleza terrenal, que es la primera, y luego se establece una naturaleza espiritual o la celestial, que es la segunda. Pero vamos a leer, para contexto, Génesis capítulo 25, versículo 21 al 25, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si así es así,
¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Pausa allí. ¿Qué es lo que está pasando? Hace un par de semanas no, tal vez unas cuantas semanas atrás, estuvimos hablando a propósito del pacto e indagamos un poco alrededor de Jacob. No sé si alguno de ustedes lo recuerdan. ¿Ok? Sin embargo, aquí nos está diciendo de que cuando finalmente Rebeca queda embarazada, que concibe, ella se da cuenta, la escritura no lo dice de manera abierta cómo, pero en un principio ella identifica de que hay algo que no está bien. Y no fue que la ecografía le dijo que había malformación. Al contrario, había tanto movimiento al interior de su vientre que ella dijo, aquí pasa algo. Y no sabemos si el Espíritu Santo se lo reveló por sueños o tuvo una visión, pero ella quedó tan intranquila que dijo, yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Y Dios le dijo de manera abierta. Versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, así está escrito, no es que haya quedado mal. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, vea que había gemelos en su vientre. Y salió primero rubio, y era todo velludo como una melliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. 2 precisiones aquí. Primero dice que el mayor servirá al menor, ¿ok? Y luego habla de que gemelos. Lo que sabemos con ciencia cierta es que no son gemelos, en realidad eran mellizos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia nos da una descripción de cada uno de ellos. Ahorita de pronto entramos a algo de eso. ¿Ok? Un tema de traducciones. Pero lo que sí sabemos es que eran 2 mellizos y que dice la escritura que entre ellos 2, dentro del vientre, había conflicto, había pelea. No me mataron porque eran mellizos, no tuvieron espacio para matarse, no se pudieron ver en realidad el uno al otro, estaban en bolsas distintas, ¿sabes? Pero casi que se veían y no sé, se daban una patada y pues, era tal la cosa que su mamá entró en conflicto. Dijo, yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que pasa. No son gases. No tengo gases. Algo pasa con ellos. Y entonces, Dios le dice que va a haber conflicto entre esos 2 hijos, porque de ellos 2 hay 2 naciones. Y da la descripción del primero, que es Esaú, rubio y todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Okay? De hecho, hay traducciones que dicen que le llamaron Edom, y de ahí vienen los edomitas. Y Edom significa es rojo o rojizo. En otras palabras, como era pelirrojo, entonces de ahí en adelante todos los que salieron de él fueron considerados como los pelirrojos, los rojizos, digamos así. Y su hermano, se llamó Jacob. Particularidad de lo que hemos escuchado ya de Jacob, dice que salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Saben qué es el calcañar? Aquí, pegado en el talón. Cogió el talón y lo aseguró. Y llamaron a su nombre, o le pusieron por nombre, Jacob. ¿Ok? Jacob, ¿qué significa? Lo leímos aquí, lo vemos. ¿Recuerdan qué significa el nombre de Jacob? Engañador. El engañador. Después se convierte en Israel, pero inicialmente lo que su nombre significa es esto. Dice, esto es el que toma por el calcañar o el que suplanta. Y cuando yo le dije, claro, por eso es, porque es que él estaba poniéndole su planta de su pie. Le estaba poniendo su planta de su pie y salió prendido. Claro, ahí está. Esa es la razón de por qué dice que su planta. No, su planta literalmente está diciendo de que toma el lugar de. ¿Ok? Pero noten ustedes qué conflicto había en su interior que el menor dijo, no se va solo. Sale primero, pero no llega solo. Y salió prendido de él. Podríamos hablar casi que de un nacimiento simultáneo.
Porque el otro no había terminado de sacar su pierna y ya la mano del otro estaba afuera. O sea que literalmente no podemos decir de que Esaú nació primero. Salió el 99% de su cuerpo primero, pero no todo el 100%. Porque había uno que le vio su planta y se prendió. Y dijo, ahí me quedo yo. Ok. Lean, no sé si alcanzan a leer, pero lo cito. Dice, Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Lea y Raquel, hijos de Jacob y José. ¿Qué hay en común en todos estos? Que hay un mayor y un menor. Que hay un mayor y que hay un menor. Eso es un patrón que nosotros encontramos desde el principio de la escritura. No nos habían hablado todavía de que el mayor servirá al menor, pero en todos, desde el Génesis, cuando aparece Caín y Abel, empezamos nosotros a ver que se manifiesta un patrón. ¿Ok? En principio, Caín y Abel, ¿quién era el mayor? Caín. ¿Quién se enseñoreó de él? Abel. ¿Por qué? Porque fue el que tuvo gracia, ¿ok? Fue el que terminó siendo agradable delante de los ojos de Dios. Luego tenemos a Ismael e Isaac. Ismael, ¿recuerdan? En ese sacrificio que le tocó hacer al pobre Abraham, que no supo cómo decirle que no a su esposa cuando le dijo que buscaran una tercera para un vientre, alquilar un vientre. ¿Ok? Y nos encontramos con que entonces Ismael pretendió ser el reemplazo de la bendición. Porque recuerdan ustedes que Dios le había prometido bendición a Abraham, pero la bendición prometida de Dios no era Ismael. Y fue el que primero nació. 14 años después aparece Isaac. ¿Ok? Pero sabemos qué le pasó a Ismael. Ismael le tocó en algún momento coger a su esposa, a su mamá, perdón, y coger un camino distinto, porque Dios le garantizaba el espacio de reino y de señorío a Isaac, que era el hijo de la promesa. Luego tenemos, de los que estamos hablando, Esaú y Jacob. El mayor Esaú, el pechirrojo, no era pechirrojo, era pelirrojo. Ok, pero digo pechirrojo porque seguramente era un hombre de pelo en pecho y que dice la escritura que sobresalía por su color y porque era, ahora vamos a leerlo, era bastante velludo. Y los encontramos con Lea y Raquel. ¿Se acuerdan de Lea y Raquel? ¿Okay? Las mujeres de Jacob. Se convierten en las mujeres de Jacob. Y recuerda que leímos la descripción que la Biblia nos da de ellas, ¿no? Dice que Lea era de ojos delicados, tenía una mirada bonita, esa fue la descripción que dieron, era hermosamente, era tierna, sí. Y a Raquel era de hermosa apariencia. Y por último tenemos, miren que todo está relacionado, por lo menos los últimos tres con Jacob, los hijos de Jacob, que se convierten en las 12 tribus de Israel. Y recuerdan qué pasó, ¿cierto? Con José, cuando tenía los sueños, que llegaba y le contaba sus sueños a sus hermanos, y estos decían, ay, entonces, ¿qué vas a reinar sobre nosotros, pues? Lo cogieron así, y entonces, ¿qué vas a reinar? ¿Te querés mucho vos? Así, ellos hablaban también en cameñol. Entonces, Josué se quedaba callado y de pronto le repetía el sueño. Y en el sueño él veía siempre, él estaba ubicado en el centro y los demás se agachaban y le rendían. Y una vez inclusive a su papá le dijo, y su papá le dijo, ay, y a mí también, yo también me tengo que arrodillar delante de vos. Bueno, siempre hubo conflicto. Recuerden que estamos hablando de menor a mayor, estamos hablando de necesario que él crezca y que yo mengue. Y ahora vamos a encontrarnos con algo que es un patrón en la escritura. El mayor sirve al menor. Pero recuerden, siempre procuramos con la ayuda del Espíritu Santo aterrizar eso a nuestra realidad. Si no, no tendría sentido. Bueno, sí tendría sentido porque sería una historia agradable, de pronto jocosa o interesante, pero quedaría por allá, del libro hacia afuera. Y lo que Dios quiere es que quede del libro hacia nosotros. Entonces, habiendo identificado este patrón y sabiendo que el mayor va a servir al menor, ¿qué tiene que ver esto con de menor a mayor? Es lo opuesto, así de sencillo. Recuerden esto, el mayor siempre va a servir al menor. Por lo menos es el patrón bíblico que hemos identificado.
Y eso tiene un propósito, tiene un propósito en nuestras vidas. Y yo no lo entendía, lo entendí. Y espero que ustedes lo entiendan, o por lo menos lo mediten. No sé si lo entenderán o si lo aprobarán o estarán de acuerdo conmigo o no. Pero creo que ahí hay una revelación de parte de Dios. Vamos a leer, a continuar leyendo la historia de Esaú y de Jacob. Dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Pausa allí. Aquí tenemos el pechiparado, ¿cierto? Pechirrojo, que le gustaba la casa. Ese le gustaban los deportes extremos, donde fuera se subía a bicicleta, se tiraba, enchoclaba. Él era feliz en la calle, cazando, dándose duro con animales, con bestias. Y él salía. Y el papá es feliz con él. Porque claro, él se veía reflejado seguramente. Pero noten ustedes el contraste tan grande. Lo que se dice de Jacob. Jacob dice que era quieto y que habitaba en tiendas. O sea, no iba de shopping, no era que fuera de boutique en boutique. Cuando dice que habitaba en tiendas, es porque ellos vivían en tiendas. Era un hombre de la casa, caserito. Tan casero era que ustedes recordarán, no sé si lo leeremos ahora, que cuando Esaú llega y se encuentra con el potaje, ¿quién era que había hecho ese famoso plato de lentejas? La mamá. No era la mamá. Ahora, la mamá seguramente cocinaba muy bien y él aprendió de la mamá, porque ¿qué hacía él? A toda hora él estaba poniéndole cuidado qué hacía la mamá y a él no le gustaba eso de sentar allá con animales y sudoroso, pues, no. Se quedaba en su casa tranquilo, bañadito fresco y ponía cuidado. Y comió buen sazón. Le puso buen sazón a la comida al punto que cuando llega Saúl, le dice, dame eso que tenés. Y él dijo, dámelo. Pero noten ustedes el contraste entre los dos. El uno, grande, fuerte, deportes extremos, cazador, se le tiraba a los leones seguramente, peleaba con los delfines, con las pirañas, con las muecas, con las dentudas, con todo. Y el papá lo veía y era agradable a los ojos del papá. Era un machote de pecho peludo y pelirrojo además. Porque era distinguible. Pero el otro era casero, tranquilo. Le gustaba habitar en tiendas. Y para que no haya sospecha, ¿ok? Para que alguien no vaya a decir, ay, ese tenía su guardado. Aclaremos que la escritura después nos ubica a él siendo el esposo no solamente de una, sino de varias, ¿ok? O sea, que aquí no estamos ni poniendo en tela de juicio su masculinidad. Cuando la Biblia dice que andaba en tiendas y que andaba al lado de la mamá, no era que tuviese pensamientos extraños, ni desviaciones de género ni de gusto. Versículo 29 dice, y guisó Jacob, mire que fue él el que lo hizo, fue Jacob el que guisó un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Bueno, él era tan rojo que vio el plato rojo. Y dijo, eso es rojo como yo lo quiero. Si es rojo es bueno, porque se quería a sí mismo. Entonces Jacob llegó y dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Este es un tema precioso que no sé si Dios quiere que continuemos indagando sobre él en la próxima semana, pero hago una pausa y medito acerca de lo que estamos diciendo y lo comparto con ustedes. Dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Yo creo que ustedes mantengan el contexto de lo que acabamos de leer y decir, en el vientre de la madre de ellos había conflicto. La mamá quedó angustiada y dijo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios, ¿qué le contestó? Entre ellos dos hay pelea y va a haber problema.
y el mayor va a servir al menor. ¿Y ustedes creen que si esto fue tan significativo para Rebeca, no se convirtió en tema de conversación entre Jacob y Rebeca? Cuando Jacob se acostaba así en el vientre como hacen los papás, como hacemos los papás cuando tenemos el vientre allí, y de pronto le pegaba una patada y Rebeca le decía, eso tuvo que haber sido el mayor. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo creo que sí, ese es el más grande. No, había un problema, había un conflicto al interior. Pero esto, la Biblia nos da por contexto a entender de que no fue algo exclusivo de Rebeca. Esta conversación tuvo que haber trascendido y llegado a los ojos, obviamente, de su papá, de su esposo, perdón, y por supuesto de sus hijos. Algo similar sucedió cuando Jesús nació. ¿Recuerdan ustedes que a María el ángel la visitó y le dijo, este será su nombre Emmanuel y él será el rey? ¿Ustedes creen que María no le decía a Jesús, ¿cómo te parece tu nacimiento? Fue así, así, así. O si María no le decía, así como cuando preguntan a los niños, mami, ¿cómo nací yo? Ella tenía que decir, no, un ángel vino, eso sí fue un ángel. Aquí sucedió algo parecido. Jacob recibió información, al punto de que él quiso que esa información que ya le habían comentado tuviese impacto en su vida. ¿De dónde le ocurre a él? ¿Por qué se le ocurre a él cambiar la primogenitura, el derecho del primogénito, en ese caso, por una cosa roja, un guisado rojo, que nos dicen que es lentejas? Pero, ¿por qué él le hace esa oferta a Esaú? Número uno, él se quedó primero en casa aprendiendo de cómo era que su mamá cocinaba. O sea, que tenía seguramente un sazón. Y es muy probable de que Esaú hubiese estado cazando y tal vez hubiera llegado con presas, pero tenía hambre, estaba partido del hambre. Y desde que llegó al kilómetro, ese olor, ¿y esto qué es lo que huele? ¿Qué es lo que huele? Y llegó y le dijo, dame de eso. Y le dijo, no, si me das tu primogenitura, si me das tus derechos. Y él se puso a pensar, Esaú dijo, yo me voy a morir. ¿De qué me sirve tener primogenitura o no? Y aquí hago una pausa, me salgo del tema, pero para hablar de contexto de primogenitura. Este pasaje de Jacob y Esaú no es un pasaje sencillo de digerir. ¿Por qué? Porque nos presenta unas encrucijadas que pueden ser éticas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hubo un engaño perpetrado por la mamá y el hijo menor, ¿cierto? Para quedarse con la primogenitura del mayor. El papá cae en el engaño, pero aquí eso no es lo extraño. Lo extraño es que Dios lo permita. Y lo extraño es no solamente que lo permita, sino que lo acepte. Por eso decía que no es un pasaje de fácil interpretación, o por lo menos de comprensión. Pero Dios nos guíe a tener un poco más de acercamiento a ese por qué. Tal vez nos acercaremos a eso. Le dijo, dame tu primogenitura, y él dijo, bueno, pues yo me voy a morir. ¿Qué pasa? Si nosotros ubicáramos a Dios en una línea de producción industrial, donde se pudiese corroborar la calidad del producto que está siendo validado, nosotros podríamos ubicar al ser humano, Dios por fuera de esa línea de producción, sabiendo quién iba a hacer y quién iba a producir conforme a la voluntad y al corazón de Dios. No sé si me hago entender. A propósito de elección, a propósito de predestinación y a propósito de ser escogidos. Porque alguno podrá preguntarse, uy, pero eso no está bien, porque si Dios escogió a unos para salvación y a otros, ¿por qué no? Este es un conflicto del cual hacen gala los escépticos y los ateos para decir que nosotros servimos a un Dios injusto. Porque ese Dios que tiene el poder de que una persona haga esto y la otra persona no lo haga, si a esta le dice que haga, pues ¿qué iba a poder hacer? La persona no lo puede evitar.
Entonces por eso les pongo el ejemplo de la línea de producción industrial. Si yo estoy comprobando si este clique tiene la calidad que es, yo lo veo, lo dejo caer, cuántos golpes me alcanza a funcionar mientras se caiga, si la batería dura 2 o 3 meses, y después de yo haberle hecho el seguimiento, yo digo, este pasa la prueba de calidad, porque cumplió todas las etapas. Pero yo como realizador o como constructor tuve la oportunidad de ver todo el proceso. Y cuando me pregunten si esto salió bueno, yo puedo decir, sí, ese va a funcionar. Con Esaú pasó algo, para que ustedes tengan la idea de la ilustración, parecido. ¿Por qué parecido? Porque ¿por qué Dios permite de que el derecho de primogenitura no lo ejerza el mayor? Y resulta que la respuesta está aquí. En el corazón del mayor estaba, me importa un bledo, lo que la primogenitura signifique. Es más, él pensó solamente en él. Y esto no es de poco calibre. Es importantísimo que ustedes y yo lo entendamos. Porque resulta que la primogenitura tenía en sí una serie de derechos, de responsabilidades, pero sobre todo de derechos. Y estos derechos se transmitían de generación en generación. Había una bendición encerrada. Es decir, que cuando yo recibía la primogenitura, la bendición, me daban doble porción y yo quedaba a cargo de la familia cuando mi papá ya no estuviese. Si yo era el primogénito, yo me hacía cargo ahora. Pero cuando yo digo, yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Ya estoy dando a entender de que solamente me importo yo y nadie más que yo. Lo que yo debería transmitirle a mi hijo primogénito me importa. Es decir, que desde el punto de vista de Dios, Dios sabía que la bendición que tenía que extenderse y llegar hasta el Señor Jesús con Esaú había quedado mocha. Porque en su corazón no estaba ni de cerquita el adorar, venerar lo que significaba ser el primogénito. La bendición se le entregaba al primogénito. Y esto también nos toca a nosotros ahora. Vamos a leer. Sigo y acabo con esto. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Literal dijo, ¿para qué eso? Yo me muero y eso queda aquí. Aquí tenemos una pequeña representación de aquí, el papá. ¿Quién es este? Esaú, con la casa. Y miren el otro, viendo si las ollas estaban bien brilladas o no. La mamá le estaba enseñando cómo limpiar bien las ollas, ¿ok? Porque es que eso era vital para que el sazón fuera bueno. ¿Ok? Ella le estaba enseñando todo. Él se preocupaba por estar en las tiendas, por la casa. Y el papá era feliz con el cazador. Era feliz, al punto que cuando se concreta el engaño, él en realidad lo manda a que case, porque seguramente él se identificaba con lo que hacía. Y le gustaba además la carne de caza. Allá, cógeme una iguana. Y Esaú cogía y iba a buscar la iguana. Allá, cógame un, qué sé yo, ¿cómo se llaman los voladores? No, bueno, un catín, para hacer de acá de la buitrera. Está bien. No, uno de esos dragones que vuelan. Sí, pero los muchachos tienen los nombres. Bueno, un dragón volador. Traigamos un dragón para que hagamos un barbecue de dragón, y el hombre salía y después llegaba los meses como el dragón al hombro. Pero el que tenía el sazón para cocinarlo era Jacob. Entonces, el mayor servirá al menor. Recuerde que esto va a ser una constante en lo que estamos hablando. Génesis capítulo 24, versículo 23. Este es el momento, simplemente para recordarlo, en el que la mamá de Esaú y de Jacob está diciendo qué es lo que le pasa. Y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan en tus entrañas. Un pueblo vencerá y el mayor servirá al menor. Miren ustedes los tecnuros, si alcanzan a verlo. Tenemos aquí la figura de 2 bebecitos. ¿Ok? Seguramente está cubierto por la cobija,
Y Jacob tiene cogido el calcañar al otro. No importa que estemos tapados, de aquí no te vas, porque tenía conflicto. Pero hay una palabra profética de parte de Dios, y a mí me late de que su mamá la entendió de manera perfecta. Porque recuerden quién fue que le dijo a Rebeca qué era lo que pasaba en el vientre de ella. Fue el mismo Dios. Y fue Dios quien le dijo, hay pelea entre ellos, pero el mayor va a tener que someterse al menor. Ella no se inventó esto. Al contrario, dice la escritura que fue a confirmar, a preguntarle a Dios. O sea que ella estaba haciendo eco de lo que Dios le había dicho. Hasta aquí uno dice, pues no hay ningún problema, pero ¿por qué el engaño? ¿Por qué la suplantación? Y una postura que podemos nosotros asumir al respecto es que en realidad no hubo ilegalidad en el acto. La manera como se llevó a cabo es totalmente discutible, pero ilegalidad no hubo. ¿Por qué? Porque ya Esaú, primero que todo, Dios lo había desechado, pero Esaú ya no tenía el derecho de la primogenitura porque él mismo se lo había entregado a su hermano por el famoso plato de lentejas. 1 Corintios 15:50, leo. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo está aquí hablando a propósito de lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos cuando vamos a ser transformados, diciendo que lo que es corruptible se va a vestir de incorrupción, ¿ok? Y que ese momento cuando se va a llegar y se va a decir que la muerte ha sido vencida, porque nosotros vamos a ser transformados, ¿ok? Tengan eso en mente. El mayor debe servir al menor. Y leíamos ahora que lo animal, lo terrenal, era primero, y que lo espiritual y lo celestial era después. Y permítanme ponerlo de esta manera. Somos animales, en primera instancia. Cuando digo que somos animales, no es que nos parezcamos ni a un cerdo, aunque actuemos algunas veces como él, ni nos parezcamos a un león, aunque queramos parecernos a él. Pero la naturaleza del ser humano es terrenal, por lo tanto, animal. Eso leímos ahora en Corintios. Y dice que el animal debe servir al espiritual. Si nos miráramos, podríamos decir, vos tenés cara como de animal. Servimos. Para decirle a otro, pero en realidad eso es lo que debe estar sucediendo en nuestro interior. Porque estamos hablando de el primer Adán en nosotros, que es el hombre terrenal, el que es corruptible. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, y esto lo vamos a ver ahora, cuando nacemos de nuevo, Dios nos dice, o nos da a entender, a Dios no le interesa quiénes éramos, le interesa quiénes somos ahora. Y esto significa muchísimo a propósito del mensaje. Recuerden, Dios no se preocupa ni le pregunta quiénes éramos. Dios está al tanto de quiénes somos. Por eso tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Porque cambia radicalmente la manera en que nosotros veamos nuestra vida hablando del futuro y a propósito de derechos de primogenitura. ¿Qué, Andrés? ¿De qué estás hablando? Primogenitura con animal, con celestial. Mucho. Noten ustedes. Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo les decía ahora que yo tuve una impresión distinta a propósito del tema, o por lo menos más clara para mí. Animal fue primero, luego el celestial o el espiritual. Pero Dios me está dando a entender a mí de que es necesario que el primero que nació en mí tenga que morir. Pero una vez que se da muerte del primero, noten ustedes qué pasa de manera inmediata. El segundo tiene que nacer. ¿Recuerdan el primer gráfico donde decía de menor a mayor? Y después decía Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hombres o mujeres, no importa cuántos hermanos tengamos, desde el punto de vista, técnicamente hablando, en lo bíblico, si el que antes era yo, el animal, el terrenal, muere, quiere decir que el que nace de nuevo es el primero, es el primogénito, es el que tiene los derechos. Y habiendo nacido cronológicamente después, termina siendo el menor. Pongámoslo en perspectiva. La vieja criatura, el viejo yo, el viejo Andrés, con la nueva criatura. La vieja criatura tiene más años, tiene más mañas, nació primero, ¿ok? El mayor. Pero la nueva criatura, que ahora tiene los derechos de la primogenitura, este es el bebé espiritual, el nuevo, el que está recién nacido, este es el menor. Y dice que el mayor tiene que servir al menor. Lo cual significa de que es la carne la que tiene que sujetarse a mi espíritu, no al contrario, como normalmente sucede. Porque normalmente lo que sucede es que es nuestra carne, son nuestros impulsos los que determinan qué queremos y qué debemos o no queremos hacer. Y cuando eso sucede, entonces el mayor es el que está poniendo las reglas del juego. Pero el mayor ya no tiene el derecho a la primogenitura, porque para eso hubo muerte. Murió el mayor. Y el que nació de último termina siendo ahora el primogénito, porque ya si nació, significa que es el primero. Y el mayor tiene que servir al menor. Y aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta seria. Si yo nací de nuevo, quiere decir que tengo derechos de primogenitura, indistintamente de que tenga más hermanos o hermanas, o que yo sea el menor de ellos. Porque como estamos hablando de mi relación directa y exclusiva con Dios, individual, significa entonces de que el mayor, el animal, tiene que servir al menor. Y no es el animal el que se las crea así como Esaú, que era de pelo en pecho, ¿ok? Sino que nosotros podamos decirnos, la verdad que somos unas bestias. Porque literalmente cuando hablamos en cuerpo animal, estamos comportándonos como bestias, como animales. Y bueno, para que no se sientan ofendidos, ¿ok? Cuando digo animales me refiero como seres carnales, que se sujetan, se mueven, bailan y brincan por lo que la carne dicta. Y la Escritura nos dice que nosotros tenemos que establecer el orden correcto. El menor es el que se enseñorea, es decir, el que nació de último. ¿Quién nació de último? La nueva criatura, la que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca otra vez. El primero muere, el segundo nace, y el segundo es el que debe ahora enseñorearse de lo que pasó antes. El patrón bíblico es que el menor es el que enseñorea. El patrón bíblico es que el nuevo nacido, la nueva criatura que hay en mí, es la que debe mandar en mí. La que debe ser el vehículo usado por Dios para yo tomar las decisiones o desecharlas. No es mi carne, no es mi sentimiento, no es mi emoción. Y las tenemos, pero debe ser la nueva criatura. El menor es el que tiene el derecho de parte de Dios para enseñorearse
de lo que nosotros somos. La pregunta que Dios quiere que nos hagamos entonces es: ¿quién está reinando en mí? ¿Quién toma las decisiones en mí? ¿La bestia? ¿El animal? ¿La carne? ¿O el espiritual? ¿El celestial? Porque así debería ser. El menor debería estar enseñoreado del mayor. Lo que yo antes era no puede seguir siendo lo que yo ahora soy. Porque yo, dice la Escritura, ahora soy una nueva criatura. Y las cosas viejas que pasaron. Y entonces ahora todas son hechas nuevas. Y si son hechas nuevas, significa que el que está ahora en la casa nueva es el que tiene que establecer el orden de la casa. ¿Qué se hace y cómo se hace? ¿Por qué no se hace o por qué sí se hace? Ya la carne, el sentimiento quedó por fuera. Y no significa que no vaya a ser escuchado. Lo que pasa es que no va a ser el que tome las decisiones. Porque somos seres de sentimientos y de sensaciones. No las podemos quitar de nosotros. Pero lo que tenemos que tener claro es que ya no son ellas las que nos dicen qué hacemos. No pueden ser ellas. Las que controlan. Y si nos hemos dado cuenta, hemos identificado que son ellas las que nos dicen qué hacemos, nosotros tenemos que entonces retomar, reordenar y decir: un momento, si el animal es el que está mandando, yo voy a permitir de que siga mandando ese animal. O le digo al espiritual: ¿por qué no te encargas tú de las cosas que Dios te ha mandado a encargarte? En últimas, este es el llamado que Dios hace a nosotros. ¿Quién está cargando? ¿Quién está trabajando y quién está liderando en tu vida? Dominando. ¿Quién? Porque si es el espiritual, Dios dice: yo estoy allí. Pero si es el carnal, Dios dice: hijo, no puedo hacer nada, porque es tu decisión. Y recuerden que leímos o estudiamos la semana pasada que el pecado o el cuerpo carnal no puede someterse al espíritu. No solamente no quiere, no puede, no tiene elementos. Lo que Dios espera es que nuestra parte espiritual, la que sí es firme, la que no fluctúa, la que tiene relación estrecha con Dios, esa siempre sea la que tome las decisiones, porque esa es la que va a escuchar la voz de Dios diciendo: hijo o hija, haz o no hagas. La parte espiritual. Esa es la que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Juan 3:30 decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y esto lo dijo Juan el Bautista en un contexto distinto, pero a propósito de quién debería ser que se hiciera cargo. Y esta se debería convertir en una oración, casi que devocional. Es necesario que Él crezca. ¿Quién? Jesús en mi espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo trabajando en mi espíritu para que yo, ¿quién es yo? Mi ego mengue, mi alma mengue. En la medida en que yo permita que el Espíritu sea quien tome las decisiones y que tenga la relación con Dios, entonces mi carne mengue. Y esto pasó literalmente. Juan, ¿recuerdan ustedes qué pasó con Juan el Bautista? Lo decapitaron. Tuki, literal. ¿Y qué pasó entonces? Jesús estuvo en la plena flor de su ministerio. Nosotros necesitamos recordarle a esa parte espiritual, a esa parte carnal nuestra que está muerta, que no debe tener ya derechos sobre nosotros, aunque se crea con derechos. Porque nadie va simplemente a soltar y decir: ay, bueno, me echaron, chao, me voy. Ay, ya no puedo tomar decisiones. Ay, ya no puedo influir a esto o a esto. Al contrario, la parte espiritual nuestra, que es el que tiene el derecho de primogénito, es el que debe imponer las reglas. Firmeza con Dios, pero relación con Dios. Eso es lo que significa: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Dios quiere que nos vamos meditando con esto. ¿Quién va a ser el que crezca y quién va a ser el que mengue en mí? Recuerden que tenemos
dos partes en nuestro ser. El cuerpo no lo estamos contando, porque el cuerpo se va a deshacer en algún momento, va a ser transformado. Pero tenemos una parte emocional y una parte espiritual. Y es mucho más común encontrar que es la parte emocional la que ojalá menguara, Dios quiera que sea la que mengua, pero normalmente es esa la que manda. Es esa la que dice, ay, pero es que yo lo hubiera hecho esto de otra manera, yo pensaría, yo haría esto, yo. Pero ¿qué haría Dios en mi vida? Y esa tendría que ser la reflexión a la que nosotros lleguemos. Y nuestra oración, cuando establezcamos conversación con Dios, es necesario que quien mengue mi carne, para que quien crezca mi espíritu. Porque recuerden, con eso cerramos, el mayor tiene que servir al menor. Es decir, que es la carne la que tiene que servir al espíritu, no al contrario. Perdón, y eso ya ha sido establecido por el Espíritu Santo, quien nos da el querer como el hacer, porque la palabra dice que leímos al principio con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. En la medida que vamos guardando la palabra de Dios, ella sola es la que va haciendo la obra, porque las palabras que Dios da son espíritu y son vida. Uno puede pensar, es que yo no soy capaz de dominar mi carne, es que yo no soy capaz de controlarme, es que mis emociones o mis sentimientos o mis deseos son mayores y me quiero complacer en ellos, me quiero dar el gusto. Bueno, allí la palabra es clara, uno no puede servir a dos, o amar al uno o odiar al otro. Es simplemente tomar decisiones. Todo el Salmo 119 nos está hablando de tomar una decisión. Tomar una decisión, Señor, yo no quiero hacerlo, dame el querer como el hacer, de rendir mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos delante de ti. Toma el control y posiblemente se siga viviendo muchas cosas en la carne, en su deseo, en sus pasiones, porque el alma, la carne es apasionada, vive de pasiones y deseos y quiere ser complacida 100%. Pero en la medida que uno rinde y en oración le dice, Dios, yo sé que eso es así, yo lo siento, seguro no lo quiero dejar de hacer, pero yo te lo entrego. Si lo tiene que entregar 7 veces al día, 7 veces se entrega. Pero es rendir y es tomar una decisión. Es tomar una decisión para poder ver la bendición. Si no, no hay bendición. Le va a tocar pedalear más duro. Pedalear y pedalear fuerte. En la medida en que nos rindamos, Dios va a poder obrar. Porque Él no puede pasar sus leyes, pasarlas por encima a nadie ni a ninguna circunstancia. Es mi carne la que tiene que rendirse, porque dice, ya no vivo yo, lo que yo vivo en la fe. ¿En cuál fe? En la fe del Señor Jesús. El Señor dice que tenemos la mente de Cristo. Pues yo no lo puedo decir simplemente y tener una mente carnal todo el tiempo. Bueno, Señor, yo quiero tener tu mente. La mente de Cristo la voy a tener en la medida en que yo esté meditando en la palabra, en que la esté leyendo y en que la esté poniendo por obra. Miren. Si no, simplemente tengo una religión y digo que soy cristiano. Miren, cierro con esto para que oremos. Retomo cuando dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Infortunadamente, aún dentro de las congregaciones cristianas, lo que se impulsa, lo que se motiva a que se mueva es la sensación, es ese sentimiento, ¿ok? Entonces, si usted vino a la iglesia un día y ese día el mensaje lo llegó y le impactó y se fue motivado y se le erizaron los pelos, y otro día vino y no se le erizó ningún pelo, entonces no, pues ese día Dios no se movió, nada que ver. No nos movemos por los sentimientos ni por las emociones, nos movemos por fe. Por lo que está escrito. Y podemos en cualquier momento poder decir, a bestia, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de pensar? Y se estaría hablando literalmente a usted mismo, o a usted misma, o a mí mismo. Porque la Escritura dice que lo primero que pasó en mí fue que se manifestara el ser animal. Recuerdo, animal es como especie. Suena feo, pero es así literalmente como la Escritura lo dice. Dice,
que lo espiritual no fue primero en orden cronológico, fue lo animal. Y es lo que el enemigo ha querido que siempre siga reinando. Porque cuando las decisiones las toma el animal que hay dentro, las decisiones son, ay bestia, le dijo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu revelación, por tu manifestación, Señor. Gracias por recordarnos por qué moriste en la cruz, por qué permitiste que nuestro ser espiritual hubiese nacido en nosotros de nuevo, por qué tomó lugar el nuevo nacimiento en nosotros, Señor. Es necesario que entendamos y podamos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida que quien debe reinar es el que tiene el derecho de la primogenitura, Señor. El que nació de nuevo, el hombre espiritual que mora en mí. En el nombre de Jesús, yo hoy de manera abierta y manifiesta renuncio y cancelo toda palabra y todo pensamiento al que yo le haya dado poder por mi boca, que fue puesto por mi mente, que fue puesto por mis sentidos, que fue puesto por mis emociones, que no te agrade a ti, Señor. Te pido perdón si hasta ahora en mi vida me he dejado guiar exclusivamente por lo que siento, porque reconozco que no tengo sabiduría si así lo hago. Y te doy gracias por recordarme de que me has dado los elementos por tu Espíritu Santo, para que el que reine en mí sea el ser espiritual que tú has transformado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.